Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de nuestro reto Proverbios, Consejos de Liderazgo. Estamos estudiando el libro de Proverbios en 31 días y un capítulo diario, y hoy vamos por el capítulo número 17 del libro de Proverbios. Y sí tenemos sabiduría para el liderazgo de hoy que encontramos en este capítulo, porque Dios quiere que en medio de esta crisis, en este momento actual, en la situación que estás viviendo, te levantes como un líder justo, como un líder noble, como un líder sabio, como un líder prudente, que hace lo que Dios quiere que sea hecho. Que des ese ejemplo y que guíes a otro a hacer lo correcto también en sus vidas. Así que bienvenido a este estudio. Y hoy quiero compartirte una melodía antes de iniciar nuestro estudio que espero que sea de mucha bendición para tu vida. Es del cantante Dani Berríos, una melodía titulada Dios cuida de mí. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco ahí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. En mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra
mí. Descuida de mí. Este es un precioso himno del hermano Dani Berríos. Pueden seguirlo en su canal de YouTube y o en las redes sociales. Da conciertos en esta época desde su casa, en vivo. Bendice a mucha gente, así que es un artista que vale la pena seguir y escuchar sus melodías que edifican mucho. Cuando hablamos del capítulo 17 del libro de Proverbios, si lo lees de forma rápida, no es tan evidente el tema que trata este capítulo. Porque, ¿sabes? Parece tener, y de hecho lo hace, consejos y declaraciones aisladas una de la otra, que parecieran no tener nada en común hasta que lees todo el capítulo. Sin embargo, existen repetidos textos que nos hablan de fallas que los líderes deben evitar a toda costa. Eso es de lo que nos habla este capítulo. Y es a la vez un llamado de atención a la integridad de carácter que los líderes debemos fomentar, practicar y que debemos alimentar en cada momento de nuestra vida. Una integridad de carácter. Y quiero mostrarte lo que dice, por ejemplo, algunos versículos de ellos, llevarte aquí a compartirte la pantalla. Ok, tenemos nuestro texto inicial. Ya saben ustedes, el Señor quiere que las escrituras que son inspiradas por Él estén tan presentes en nuestra vida, que nos reprendan, que nos corrijan, que nos instruyan en justicia, a fin de que ustedes, amigos oyentes, y yo, seamos hombres y mujeres, damas y caballeros, perfectos delante de Dios, enteramente preparados para liderar y para toda buena obra. Eso es lo que Dios desea de nosotros al mostrarnos, al dejarnos su palabra a nosotros. Saben, hablando del carácter que debe ser moldeado, practicado y que debe ser cultivado por un líder. Miren lo que dice el versículo número 2, que es el primero que vemos. El siervo sabio gobernará al hijo sin vergüenza y compartirá la herencia con los otros hermanos. Venga, aquí menciona dos aspectos antagónicos y parece algo tan fuera de lugar que en lugar del hijo esté gobernando la casa, la hacienda o esté gobernando la empresa, alguien que no es de la familia, sino que es un siervo, alguien que fue contratado para una obra en particular. Pero por ser sabio, por tener esas facultades, esas características en su vida, porque hay sabiduría en su carácter, entonces gobierna en lugar del hijo, que sí es de la familia, pero que es un sinvergüenza. No le da vergüenza actuar mal, no le da vergüenza hacer cosas equivocadas, perdió el pudor. Y saben, ese siervo sabio compartirá la herencia con los otros hermanos como si fuera de la casa. Aquí presenta este versículo un antagonismo, una pelea entre aspectos, la sabiduría y la prudencia contra la sinvergüenzada o contra la persona que deshonra o contra el hijo que es necio. ¿Eh? La persona sabia, el líder sabio y prudente contra aquel que es llamado a liderar, pero que es un sinvergüenza, es alguien que trae deshonra y es alguien que trae necedad. Pero su falta de honradez
sus acciones necias e imprudentes provocan que pierda su liderazgo y hasta su lugar en la jerarquía familiar. ¿Sí? Es, es realmente amplio lo que está diciendo aquí. Y saben, el capítulo 17 va desglosando en varios versículos cómo las acciones equivocadas traen vergüenza a la vida de los líderes y cómo, por el contrario, las acciones correctas hacen que los líderes buenos sobresalgan y permanezcan, los líderes que cultivan su carácter. Por ejemplo, otra de las acciones equivocadas que los líderes debemos evitar es algo que aparece en el versículo 15. Y dice, absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Y es exactamente lo que dice la palabra del tiempo en que muchos llamarán a lo malo bueno y a lo que es bueno llamarlo malo. Es algo que el Señor aborrece, que nuestro Dios desprecia. Pero no solamente es eso lo que señala, también habla de las personas perversas que dañan con su lengua. Miren lo que dice el versículo 20, el de corazón perverso, el que tiene maldad en su corazón, jamás prospera, y el de lengua engañosa caerá en desgracia. Pero no únicamente habla de esa lengua engañosa. Otra de las cosas que nos dice que debemos evitar es que hay personas, hay hijos que aunque son criados, que son engendrados para que traigan honor, honra, alegría, lo que traen es necedad, lo que traen es desprecio y no traen ninguna alegría a aquellos que los han educado, a aquellos que los han criado. Conocerás tú personas necias, personas que en lugar de traer honra, alegría, en lugar de traer honor a su familia, a sus padres, lo que traen es vergüenza y lo que traen es dolores de cabeza, tristeza. Es común en estos días. Pero el llamado del capítulo 17 de Proverbios es a que cultivemos un carácter de tal manera que esto esté lejos de nosotros, que esas características que él está diciendo que traen vergüenza no estén en nuestra vida. Aquí realmente estamos viendo que los que están llamados a ser motivo de honra, lo que traen es descontento y deshonra. Hay otro versículo que nos dice cómo la persona disfruta aquel que hace maldad, que pide soborno para poder hacer una buena obra, para poder dejar que otros actúen o para permitir que otros avancen, pide soborno, lo utiliza como una herramienta de disfrute, que para él es una piedra preciosa el soborno, es su joya, es su, como diríamos, su gallinita de los huevos de oro, de los huevos dorados, piedra preciosa es el soborno para el que lo practica y a donde quiera que se vuelve haya prosperidad. Mira, quiero comentarte que en algunos ambientes de mi país, desgraciadamente, aquellos que dirigen la asignación de proyectos han institucionalizado el soborno y los ves enriquecerse, los ves que tienen en sus manos, en sus saberes, la gallinita de los huevos de oro. Algunas personas nobles que conozco, recuerdo que me han comentado que muy a pesar de ellos, cualquiera que participa en una licitación de proyectos públicos debe saber que es una regla no escrita, que un porcentaje del proyecto, si se le asigna, es para aquel que permitió que participara en ese proyecto, en el proceso, incluso desde el proceso. Y no es que quieras dar soborno, no es que quieras participar y apoyar la maldad, es que ese soborno institucionalizado ya es parte del proceso, ya es parte normal del proceso. Y si no, te dicen, mira,
lastimosamente tú no le entiendes al trámite. ¿Has escuchado esa frase? Yo la he escuchado. Qué triste situación. Y la verdad es que así sufrimos aquellos que hemos tenido, que tenemos o que tienen empresas que quieren hacer las cosas con rectitud, que temen a Dios, que tememos a Dios y hacemos las cosas con rectitud. Dejamos de participar en proyectos o fracasamos en la participación en las licitaciones de proyectos con el gobierno o aún en las instituciones privadas, también se da eso, únicamente porque no le entendemos al trámite. Pero mira lo que decía, lo que dice acá el, eh, el sabio Salomón um, en este versículo que sigue. Él dice, versículo 23, y quiero llamar tu atención a esto. El versículo 8 es el que habla que es una piedra preciosa para aquel que pide soborno. Es como su gallinita de los huevos de oro y que donde mira, donde va, donde quiera que va, hace uso de esa gallinita de los huevos de oro y prospera. Pero acá el versículo 23, varios versículos después, dice, el malvado. ¿Quién? El malvado. No es una persona buena la que acepta soborno. El malvado acepta soborno en secreto, con lo que tuerce el curso de la justicia. O sea, es alguien que está en contra de lo que es justo, de lo que es recto. Por lo tanto, el llamado es a no vivir de esa manera. No podemos los líderes sabios, los líderes que tememos a Dios, vivir de esa manera. El líder sabio que hace lo recto, que actúa de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, va a liderar en lugar del necio, que solo trae deshonra. Nuestro Dios quiere que tú y yo seamos esos líderes. Pero no se trata primero de lo que hagamos, sino de quiénes somos, de quién eres tú en realidad, quién eres en el fondo de tu corazón y que brota a la vista ante las demás personas y también ante Dios. El verdadero carácter del líder, lo que tú eres, se revela en medio de las dificultades. Mira, las dificultades no pulen al líder, las dificultades demuestran el carácter verdadero de aquel que está liderando. No es que porque lo agarraron a situaciones de sorpresa, entonces está teniendo fallas. La crisis revela el verdadero carácter del líder. ¿Qué crisis, qué carácter esta crisis está revelando en tu vida? En la vida de los líderes a quienes sigues, de los líderes a los que estás viendo en tu iglesia, en tu empresa, en donde trabajas, en la organización donde sirves. ¿Qué carácter estás viendo que ellos demuestran? Y principalmente, ¿qué carácter estás demostrando tú? ¿Estás demostrando un carácter que es el que Dios aprueba? Te felicito si así es. Pero lo que revela el carácter del líder es aquello que hace cuando nadie lo ve, lo que hace en secreto. El malvado acepta soborno en secreto, dice Proverbios 17:23. Y el que hace justicia, ya sea en secreto o en público, hace lo que es correcto. Evalúa lo siguiente. Hay algunas características que deben estar en la vida del líder. Primero, pregúntate si los líderes que estás siguiendo, o si tú como líder eres coherente. Porque coherencia es actuar en consecuencia de lo que dices y piensas. No es decir una cosa como aquel padre que le dice a sus hijos, mira, no fumen, no beban porque es malo, eso dañará tu salud. Pero hagan lo que les digo, no lo que yo hago, porque yo aprendí a beber, yo aprendí a fumar y eso hago. No como aquel padre que le dice a sus hijos, no mientan, pero cuando viene el cobrador, le dicen, dile que no estoy. O cuando suena el teléfono, dígale que no estoy, que no puedo, que estoy en una reunión o que no he venido. Si dices que eres honesto, honrado, debes de vivir de esa manera. Eso es coherencia. Actuar en consecuencia de lo que dices y piensas, sin importar con quién estés en todo momento y lugar.
Otro punto a evaluar. Las decisiones que tomas, ¿las tomas basándote en lo que te beneficia o en lo que es correcto y justo para todos? ¿Cómo tomas las decisiones? El líder sabio gobernará al sinvergüenza. ¿Tus decisiones cómo son tomadas? Pensando en todo tu equipo, pensando en tu familia, pensando en el beneficio común o solo en sacar provecho de una situación y tomar riqueza. Número 3, ¿qué mérito? ¿Reconoces el éxito y el esfuerzo de los demás y les das el mérito a aquellos que están en tu equipo, a aquellos que están en tu iglesia? Esto forma parte del carácter del líder. ¿Das el mérito a quien lo merece? Número 4. Y hablando de carácter, mira, carácter es el conjunto de virtudes intrínsecas que forman parte de ti, de quién tú eres en realidad, las cosas que haces, las virtudes que tienes. El carácter puede ser moldeado cuando tú agregas a tu vida virtudes. Eres puntual, eres honesto, eres íntegro, eres honrado, dices siempre la verdad. Esas virtudes, con la ayuda de Dios, pueden ser moldeadas en tu vida, pueden ser colocadas en tu vida, si tú decides hacerlo y que esas virtudes formen parte de tu carácter, no la deshonra, ni el actuar con sinvergüenzas, así se dice en nuestro país, el no tener vergüenza de hacer lo malo y que otros se enteren. Ese no es una virtud para que forme el carácter de un líder. ¿Qué tan creíble eres? La credibilidad es una conquista y no un don, no algo que los demás te dan, es algo que tú conquistas. Si vives con rectitud y honestidad, serás creíble y no tendrás que gritar ni tendrás que imponer tu criterio para que los demás crean en ti o puedas influenciar en ellos. Traslada esto en la organización donde estés, en el lugar donde estés liderando. Piensa en ello, piensa en estos cuestionamientos y en estos aspectos si es que los tienes. ¿Eres coherente? ¿En base a qué tomas tus decisiones, las decisiones de tu vida? Las decisiones que sí importan y son relevantes. ¿En qué te basas para tomarlas? ¿Solo en tu beneficio o en el beneficio de los demás, de tu equipo, de los que están contigo? ¿Das el mérito a los otros cuando ellos tienen el mérito? Recuerdo haber estado en una reunión hace algunos años en una reunión de líderes y escuché a un líder atribuirse a sí mismo el mérito de haber entrado a una organización porque él mismo la buscó. Pero yo conocía la historia real y estar escuchando eso me daba pena ajena. Me hacía sentir incómodo saber que no estaba dando el mérito a la persona que lo merecía, a la persona que fue quien lo influenció para que hiciera ese paso trascendental en su vida que él decía haber tomado solo. Y sin embargo, ante mí y ante otros, esa persona que no era capaz de dar el mérito a quien correspondía, perdió cualquier credibilidad. Perdimos la confianza en él y ya no puede influenciar en los demás. ¿Qué carácter es el que estás formando? ¿Estás añadiendo, agregando virtudes a tu carácter? ¿Y qué virtudes son esas? La palabra de Dios, estos capítulos nos hablan de virtudes y de cosas que debemos evitar. Elige lo correcto para que esté en tu vida y forma parte de tu carácter. Credibilidad. Si tienes credibilidad, si eres coherente, si haces lo que dices que vas a hacer y vives a esa altura, no tendrás que gritar para influenciar o para que los demás te crean. Recuerda lo que dice la palabra del versículo 2. El líder sabio gobernará en lugar del sinvergüenza. Eso lo podemos decir. Yo sé que tú quieres y que estás trabajando para ser un líder sabio con la ayuda de Dios. Este es el gran estudio que nos dio en el capítulo 17. Te invito a orar
a inclinar tu rostro conmigo para pedir que Dios nos permita, nos ayude y nos capacite para ser líderes sabios, líderes que crezcamos en virtudes, en coherencia, en credibilidad, en tomar buenas decisiones, que podamos dar el mérito a los demás y sobre todo que honremos su nombre. Inclina tu rostro para tener una palabra de oración. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra. En ella aprendemos, Señor, lo que debemos evitar y aquellas virtudes que debemos añadir a nuestra vida. Te pido, Señor, que nos ayudes a crecer en nuestro liderazgo, a ser sabios, Señor. Ayúdanos a forjar nuestro carácter con virtudes, con las virtudes que tú quieres que tengamos y a servirte, Señor. Que podamos de esa manera influenciar a los demás, a nuestra familia, a las personas, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros colaboradores en las empresas o en la institución donde nos toque servir, que podamos ser una influencia noble y positiva. Gracias, Señor, por todos aquellos que están creciendo. Bendíceles a ellos, bendice a sus familias. Y que al escuchar este mensaje, oh Dios, pueda quedar grabado en nuestras mentes lo necesario para crecer como líderes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Nos vemos mañana con el capítulo número 18 del libro de Proverbios. Gracias por estar creciendo en este reto. Que Dios te bendiga.